Buenas noches a todos. Vamos a empezar ahora. Hemos cortado la música de fondo. Vamos a empezar con soldadura industrial de la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo. Estamos revisando uniones en soldadura. ¿Sí? Estamos viendo uniones en soldadura. Y bueno, ahora, querida Karen, vamos a trabajar con lo que se refiere a las uniones biseladas. ¿Sí? Biseladas. Muy bien. Vámonos entonces a ver nuestro dossier. Vamos a ver nuestro dossier. De inicio, a ver, antes del dossier, vamos a primero ir a nuestra pizarrita. Vamos a ver nuestra pizarrita virtual. Y tenemos lo siguiente. Si hablamos de uniones, hay los siguientes casos, ¿no es cierto? Habíamos dicho que las uniones son función. Aquí vamos a poner el metal base. Aquí tengo otro metal base. ¿Son función de qué? De las características del metal base. ¿Qué significa esto? Que depende mucho de cuáles son las formas, cuáles son los espesores, cuál es el tipo de trabajo del metal base. Ok, entonces aquí vamos a poner, tenemos acá el metal base, y habíamos estudiado nosotros la anterior sesión que habían datos importantes acá. Entonces aquí vamos a hacer el primer dato, le ponemos esto con un color verdecito. Un dato importante es el espesor. Yo tengo que tomar en cuenta el espesor de mi plancha. Si mi plancha tiene un espesor específico, ¿sí? Un espesor específico, en función a ese espesor, yo voy a poder realizar las diferentes posiciones de soldeo. Entonces, aquí vamos a poner en negrito, ¿sí? Con color negro. Ponemos una de las variables críticas para el trabajo con uniones son los espesores del metal base. Los espesores del metal base. ¿Y por qué hacemos esta afirmación? Bueno, pues, porque en función al espesor, a lo que vamos a trabajar con el espesor, o al espesor del metal que vamos a trabajar, es mejor esa expresión, se pueden realizar biselados o no. Entonces, aquí mencionamos lo siguiente. Y ahora lo haremos con un color un poco más alegre, un color verde oscuro. Vamos a decir, si el espesor es considerable, aquí pondremos en rojito considerable, entonces es necesario el biselar. Es necesario el biselado. Sí o sí se debe biselar. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a tener el siguiente caso. Vamos a tener aquí dos casos. Aquí con el mismo ejemplo que tenemos acá. Vamos a ver dos casos. Aquí tenemos un caso 1. Este también lo vamos a trabajar acá. Tengo acá esto aquí. Y este es 1. Muy bien. Eso es un caso 1. Vamos a tener acá un caso 2. A este caso lo pondremos en un color azul. Y el caso 2, vamos a tener una metal base de menor espesor. Aquí tenemos uno. Y aquí tenemos otro. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Ok, esto vamos a ganar, como vemos. Excelente.
Bien, entonces, si yo tengo este tipo de espesores, aquí tengo un espesor, este que es un espesor mucho más delgado que este otro, el metal va a ser un espesor mucho más grueso. En este metal, que aquí le vamos a poner nombrecito, vamos a poner que este sea el metal A, metal base A, o el ejemplo A, y aquí tengo el ejemplo B, vamos a tener las siguientes características. De inicio, en el metal A no puedo biselar. ¿Por qué? Porque el espesor no me permite. ¿Qué es el biselar? Ah, ya. El biselar no es nada más que realizar un corte con amoladora para tratar de facilitar la penetración del cordón. Es decir, esto se llama biselar, un corte que se le hace con ayuda de la moladora al metal base para intentar facilitar la penetración del cordón. Ese es el biselado, es un corte que lo ponemos en rojo para que quede clarito. El biselado es un corte cualquiera no, es un corte, vamos a decir, especial sobre el metal base. Es un corte especial sobre el metal base. Eso es un biselado. ¿Sí? Lo vamos a poner esto en notas un poquito más pequeñas. Bien. Entonces, cuando tengo herramientas como vemos acá, ¿no? Tenemos acá esta herramienta que, bueno, este metal base que es de un espesor muy pequeño. Si yo voy a desear biselar esta pieza, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a ir cortando, cortando. Entonces, el cordón no va a penetrar. Pero penetrar, ¿qué ingeniero? ¿A qué se está refiriendo? Ah, ya. Nos referimos a esto, penetrar. Nos referimos a la acción de poder facilitar la unión. Esto es lo que tenemos que lograr, que se una esa parte. Entonces, por eso puede haber un biselado doble, un biselado solamente de una cara del metal base, etc. En este caso, si yo voy a biselar, estoy debilitando. Por más que quiera poner aquí un cordón para poder depositar, me va a ser complicado. Por eso depende mucho de el tipo de pieza, depende del diseño de, en este caso, la estructura que queremos soldar. Depende también, además del espesor, depende también de la facilidad de soldeo. Recuerden que hay piezas que por su ubicación son muy complejas de tratar, entonces biselar ahí no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido el biselar. Ok, entonces, como tenemos eso ya medianamente claro, ¿no? Ahora sí, medianamente claro, vamos a observar lo siguiente. Vámonos a otra episodita, pero volveremos a nuestro dosiercito. Ya hemos entendido qué es biselado. Oh, pero ingeniero, ¿para qué me sirve biselar? Ah, hay un aspecto sumamente importante. Aquí vamos a verlo acá. Vamos a ir poniendo la manito. Tiene que ver con la simbología de la soldadura. Simbología de la soldadura. Sí, señor, eso fue lo que dijimos. Simbología de la soldadura o en soldadura. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir la simbología de soldadura? Esto quiere decir que cuando se trabaja en diseño, lo pongamos en letras más grandes para que ustedes puedan entenderlo muy bien, ¿ya? El diseño de la pieza, de una pieza que desea ser soldada, ¿no? Desea ser soldada, tiene que ser de dominio común. Debe ser de dominio común. ¿Qué significa eso? Que cualquier soldador tiene que entender las características de diseño de esa pieza. Ah, al decir entender, nos estamos refiriendo a que
Todo soldador debe poder leer el tipo de soldadura que se va a emplear en la pieza. A eso nos estamos refiriendo. Ah, muy bien. Entonces, esto quiere decir que seguramente la pieza debe ser de fácil lectura. ¿A qué nos referimos con de fácil lectura? Que cualquier soldador que va a ver el plano va a poder entender qué tipo de soldadura se va a aplicar en cada unión de forma específica. Y esa información, ¿dónde se obtiene? Esa información se obtiene en la simbología. Esa información se resume en la simbología. Simbología de la soldadura. En la simbología hay un montón de información que se tiene que tomar en cuenta. Y es aquí también donde se habla del tipo de cordón. Tipo de cordón. Ahí vamos un poquito a subir esto para que pueda verse. Excelente. Del tipo de cordón y del tipo de unión. Ah, es una unión a tope, es una unión biselada, es una unión traslapada, etcétera. Ese tipo de uniones las vamos a poder observar. Y eso es clave entender. Por eso, la importancia de la simbología. Es decir, ¿qué hace un soldador? Todo lo que haga es, le dan un plano y le agarra el plano y dice, ah, ya, aquí tengo que hacer filete, aquí tengo que hacer cordón completo, aquí tengo que hacer simplemente medio filete, etcétera. ¿Sí? Encuentra un montón de información solamente leyendo signos. ¿Qué signos son los que lee? Ah, muy bien. Los signos que lee son estos. Los que vamos a observar acá en este momento, ¿no? Estos. Esta es la simbología. Ojo, estamos hablando por si acaso de qué manual, del manual y Oerlikon, página 11. Todos tienen esta información. Por favor, revise. A ver, entonces, hacemos una pequeña pausita. Ok. A ver, estábamos revisando un poco el tema de simbología. ¿Por qué hay que trabajar en esto? Estos ejercicios vamos a hacer con sus platinas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vamos a ver un poco, vamos a ampliar esto. Vamos a ampliar para que puedan verlo. Un poquito más vamos a ampliar esto. Muy bien. Lo vemos acá. Aquí, ojo, estamos en la página 11. Ustedes tienen estos manuales, los tienen. ¿Qué quiero que revisen, por favor, acá? Revisen lo siguiente. Tenemos acá soldadura y simbología. Ah, ya. Simbología. ¿Qué es lo que va a pasar, estimada Karen, estimado señor John, señor Norman? Va a pasar lo siguiente. Yo les voy a mandar esto. Yo les voy a mandar esto, la simbología. Ah, y ustedes me tienen que mandar un video cortito de cómo van a hacer el trabajo en su platinita, la que tiene esto. ¿Cómo lo hacemos, señor? Yo lo van a pegar solamente esto con un pedacito de masking, más que suficiente. Y el movimiento oscilatorio en esta parte la tienen que mostrar en un video corto. Recuerden que es un movimiento. Ah, ingeniero, ¿qué tipos de movimiento oscilatorio hay? Aquí vamos a mencionar algunos, aunque ustedes ya los conocen, pero los hemos visto. De todos modos, los vamos a recordar acá, de forma rápida, ¿no? Sabemos que existe el movimiento, este es el circular, ¿no es cierto? Es un movimiento oscilatorio. Acá también hay una lista, lo vamos a ver más adelante. Sabemos que tenemos la S, este es S, ¿no? Ojo, este es S, muy bien. Otro movimiento, tenemos el zigzag, ¿sí? Esto es lo que voy haciendo yo en zigzag. Tenemos otro movimiento, sí, existe los ochos. Ojo, este movimiento es sumamente importante, es importantísimo, porque esto se emplea en uniones biseladas, ¿sí? Se funde y se vuelve a pasar con la única intención de seguir trabajando.
¿Ya? ¿Qué otra unión hay? Estoy mencionando las más comunes. Aquí mencionaremos la unión esta en cuadrado. Sí, esta unión también existe. Estos, vamos a ver más adelante movimientos giratorios, ¿no? Pero estos movimientos ustedes les van a aplicar entonces. Yo les voy a enviar a ustedes, ¿qué? Les voy a enviar este datito, este dato. Les envío este dato, esto, ¿no? Les voy a enviar estitos, este les voy a enviar. Ah, ya. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Este video. Ah, ya. ¿Con qué movimiento oscilatorio? Ah, con esto, ¿no? Pues yo les voy a decir, aquí les voy a dibujar, les voy a mandar esta imagen de cualquiera de estos. Ahorita vamos a ver los símbolos, ¿no? Les voy a mandar el símbolo y ustedes tienen que hacer el video. Obviamente aquí abajo yo voy a especificar qué tipo de eh, movimiento oscilatorio aplicamos acá. ¿Sí? Entonces tienen que poner su camarita, su celular, acerquen biencito en una posición cómoda. Yo les voy a mostrar, les voy a mandar una fotito de cómo yo me hice un soporte de celular y es excelente. Con una botellita PET. Les voy a mostrar en un momentito más. Les voy a enviar una fotografía de eso, ¿no? Entonces yo coloco eso y está más que suficiente. Entonces, ese va a ser el trabajo. Y ojo, ya vamos a empezar a hacer trabajos. Ustedes me van a enviar videos para que sea un poco menos costoso para ustedes, pero después la evaluación lo vamos a hacer en vivo acá y vamos a sortear movimientos oscilatorios y diferentes tipos de biselados según la simbología. Ok, ya están avisados. Vamos a borrar esto. Borramos esto, borramos esto. Entonces, como ya hemos entendido, estamos hablando de uniones biseladas y a la vez estamos hablando de simbología, volveremos a repasar esta partecita. Pero a ver, de lo que he explicado yo, ¿hay alguna duda, consulta o pregunta? Señor John, ¿tiene alguna pregunta de las tareas que vamos a llevar adelante? No, no hice ninguna. Entiende que si yo por X o motivo le voy a enviar esto, ¿no? Le digo, oye, le voy a enviar a usted esta simbología, así. Usted tiene que mostrar este cordón. Este cordoncito me va a mostrar. Ah, ya, es facilito, ¿no es cierto? El metal base está unido, es una unión a tope, pero no está biselada, ¿no es cierto? Unión a tope, entonces usted va a agarrar y ahí mismo va a hacer su cordoncito. Está clarito eso, ¿verdad? ¿El John? ¿Podría volver a repetirlo? Dije, Ok, ok, repito, repito. Ya, le voy a silenciar un momentito, pues usted activa su micrófono para hablar. Bien, le decía lo siguiente. Si yo lo haremos ahora con un colorcito azulito, ok, azulito. Si yo a usted le envío esta simbología, no es esta, si yo a usted le envío esta simbología, ¿no? Sí, así como está viendo usted. Ahorita usted viene la simbología, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer usted? Usted tiene que hacer es, tiene que enviar el video de cómo hacer esto. Ah, pero ¿cómo hacer esto? Facilito, ¿no? Lo voy aquí a ampliar un poquito. Va a colocar usted sus piecitas. Aquí está, tengo aquí una pieza. Coloco aquí la piecita. Ahí tengo una piecita. Estoy haciendo una vista en proyección, ¿no? Tengo una. Aquí voy a colocar la otra pieza. ¿Sí? Coloco la otra piecita porque es una unión a tope. Se da cuenta, es una unión a tope. Coloco la pieza una al lado de la otra, sin problema. Y después yo me voy a firmar haciendo la unión. ¿Cómo? Aquí dice, unión, es una unión simple. Y entonces aquí empiezo. Eso tiene. El video de usted haciendo esta operación tiene que enviar. ¿Ya? Les voy a enviar aproximadamente de 10 a 15 símbolos. Ustedes tienen que hacer el video de cómo es la unión. Para eso son los filetitos, para eso es todo ese trabajo. Mucho cuidado. ¿Se entiende, señor John? ¿Positivo? Muéstrame su dedito si es que está de acuerdo. ¿Se entiende, verdad? Eso, muy bien. Excelente, señor John. Ok. Entonces, de inicio, vamos a revisar ahora, primero, qué información nos da la simbología. Estudiaremos esa partecita de inicio. Entonces, vamos a borrar un momentito, todo, lo borramos.
¿Ok? Y vamos a irnos a este lado. Esta es la simbología. De esto hemos hablado de forma rápida alguna vez, pero ahora lo vamos a ver de forma mucho más estable. De inicio, ¿de qué forma parte la simbología? Lo vamos a hacer acá con verdecito. Es una flecha. Es una flecha. Aquí tengo. Es una flechita. Aquí vemos la flechita. ¿Ya? Una flechita. Ah, ya. Y donde está apuntando la flecha, significa que es en ese punto en donde se va a realizar la unión por soldadura. Eso quiere decir esta flechita. ¿Cómo dije? O sea, puede pasar aquí lo siguiente. Ah, ya. Si yo tengo acá la flecha, aquí vamos solamente a minimizar. Ah, ya. Si tengo acá y tengo esto, en este punto tenemos esta flecha que estamos observando en este momento, significa que es ahí donde se va a realizar la soldadura. ¿Sí? Eso no implica. La puntita nos está diciendo dónde se va a realizar la soldadura. Ah, ya. Pero un dato importante, importantísimo, ojo, por si acaso, esto tenemos que verlo bien. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ampliar, como estábamos, ampliamos y volvemos a nuestra posición. Bien. Como es una flechita y sabemos que es donde se usa la soldadura, es importante entender los siguientes datos. Primero, a ver, vamos a irnos acá, esto un poquito moveremos acá. Ok. Movemos también nuestra flechita, esto movemos acá, esto movemos acá y decimos, la primera referencia o el primer dato que vamos a revisar es el siguiente. Símbolo de terminación. Ah, ya. E, esmerilado, F, presado. Ah, ok. Si ustedes ven un símbolo y aquí en la parte superior está diciendo F, A, no sé, en este caso F, aquí atrás, F directamente, F, nos está diciendo que a la unión que ustedes van a hacer por soldadura, se le va a hacer un trabajo de maquinado posterior. Eso significa. Eso quiere decir esto. ¿Sí? Un trabajo de maquinado posterior. Entonces, a tomar muy en cuenta eso. Si dice acá, ahora sí, esto vamos a borrar. Símbolo de contorno, símbolo de soldadura. Ahí, muy bien. Vamos a irnos a otro dato interesante. Ponemos acá. Ángulo de la llanura. ¿De qué está hablando? Esto es acá. En A. ¿Cuál? Esto que estoy mencionando acá. El primero, si aquí tengo F, se va a hacer un trabajo de trazado. Si no tiene nada, obviamente no va a pasar nada. No se hace ningún tipo de trabajo. Y si va a ser biselada, aquí nos está diciendo qué ángulo va a tener. ¿No? ¿Cuánto es su ángulo? ¡Ay! ¿Existe ángulos en biselados? Sí, existe ángulos. ¿Cuáles son los ángulos más comunes, ingeniero? Tranquilo, ahorita los vamos a ver. ¿Ya? Muy bien, eso nos dice el ángulo. Pero de inicio, los ángulos más comunes varían entre 15, 30, 60 y 45. Los más comunes. Bien. Otro dato interesante. Aquí dice, abertura de raíz, alturas de lleno para soldaduras de canal o tapón. ¿A cuál se refiere, Inge? Se refiere a este. A este. Aquí tiene entonces una letrita. ¿Qué pasa? Quiere decir esto lo siguiente, ¿no? Quiere decir que en muchos casos, según el espesor del metal base, es necesario hacer un biselado y tener diferentes capas de soldadura. Generalmente son 3. A ver, explíquenos, Inge, esa partecita, por favor. Claro que sí. Tranquilos, tranquilos, yo explico. Vamos a irnos atrás. Cuando tenemos acá este tipo de trabajos, es muy probable que yo tenga que biselar. Aquí vamos a hacer un biselado rápido. Lo vamos a hacer en verdecito. Digamos, el espesor es bastante
apreciable, entonces yo estoy biselando. Ya vamos a suponer que el biselado es este. He biselado acá. Aquí también vamos a ver qué biselado. Ok, ese es mi biselado. Un biselado aparentemente 45, eso vamos a ver. Bien. Y cuando tengo este tipo de operaciones, puede que yo tenga que realizar 3 tipos de cordón de soldadura. El primero que se aplica para hacer la unión se conoce como raíz. Este es el primero, el primer cordón que se hace en la punta de este biselado se conoce como raíz. Aquí le vamos a poner a un costadito. Acá. Esto vamos a hacer así. Y esto lo vamos a llevar aquí. Y le vamos a poner a esto. Eso se conoce como raíz. Raíz. Ese es raíz. ¿Sí? Vamos a ver aquí otro. Esto se conoce, el segundo, lo vamos a poner con un color ahora verde. Ya que sea un magenta, solamente para que se vea. Bueno, yo veo rosado. Aquí se coloca otro cordón y este es el cordón de refuerzo, ¿sí? Cordón de refuerzo. Acá, el de refuerzo. Y este de refuerzo, ahora si lo pongo con negrito, puede que sea solamente así, un cordoncito y 2 cordones, porque estoy reforzando al cordón de raíz. Si viene el tercer cordón, y esto lo voy a hacer con azul, y este se conoce como de remate. Aquí vengo 1, 2, y puede que sean 3 cordones. Entonces ahí estamos viendo 3. Este me ha quedado feo, lo vamos a decirlo. Y ahora sí. Ahora sí, 3 cordoncitos. Tengo raíz. Tengo, aquí vamos a colocar este segundo. Ahí al revés, al revés, al revés. Ahora sí. El segundo, que es de refuerzo. Aquí pongo refuerzo. Y el tercero, el último, que vendría a ser el de remate. Una vez más, ¿en qué caso se emplea, ingeniero, este tipo de cordones? Se emplea en casos en los cuales es excesivamente grueso el espesor. Primero voy a hacer un cordón, está biselado, una vez biselado, hago el cordón de raíz. Segundo, hago el cordón de refuerzo, también otros le conocen con otro nombre también, generalmente se conoce refuerzo en su medio, y el último se conoce el de remate. Raíz, refuerzo, remate. Ah, ya. ¿Cómo sé que una pieza necesita este tipo de cordones, ingeniero? Explícame. Tranquilo, papá, yo te explico. Eso lo vas a ver, ¿dónde? Aquí, en la simbología. ¿Dónde te está diciendo ese dato? Te lo dice acá. Aquí te está diciendo. Abertura de raíz. Ah, ojo, también te está diciendo que hay un ángulo, ¿no es cierto? ¿Qué significa que está biselado? A eso se está refiriendo este tipo de información. Interesante, ¿verdad? Una vez pasamos, si aquí tiene la letra F, obviamente va a tener un acabado. Si tiene la letra A, aquí no está, bueno, más que la A nos está dando el ángulo, es un número aquí, ¿no? No va a poner un número para el ángulo, para decirnos cuánto es el ángulo de la llanura. Si hay un ángulo y hay una llanura, entonces se supone que está biselado. Aquí ponemos, se supone, si nos da este dato de ángulo, está biselado, tiene bisel. El metal base tiene bisel, ¿no es cierto? Si nos da este dato, el que tenemos acá, ya nos está diciendo que una referencia de cuánto va a ser la abertura de raíz, ¿sí? Relleno, para soldaduras de canal o tapón. Ah, ya. Eso lo vamos a ver también. ¿Qué otro dato importante tiene? Miren, estamos a 6 minutos de acabar la sesión. Dato importante, símbolo de soldadura. Símbolo de soldadura. ¿Y eso dónde está? Se coloca aquí abajito.
hay un dato importante, ¿sí? Dato muy, muy importante. Aquí vamos a colocar estos dos. Vamos a reducir un poquito de tamaño. Este y este. Y aquí hay un dato que vamos a estudiarlo muy bien. Si hablamos de símbolos de soldadura, es importante que ustedes entiendan lo siguiente. No es lo mismo, no es lo mismo el tener el símbolo en este lado o en este otro lado. No es lo mismo. ¿Por qué? ¿De qué depende, ingeniero? De la flecha. ¿De cuál flecha? De esta flechita, la vamos a volver a hacer. ¿Sí? Hay una flecha, ¿no es cierto? Esta flecha está apuntando dónde se va a aplicar el cordón. Y también tengo acá yo una línea, ¿no es cierto? Aquí tengo una línea. ¿Verdad? ¿Qué quiero que analicen? Analicen lo siguiente. Miren, no es lo mismo que el símbolo de soldadura esté en este punto o en este punto. Porque si está en este punto o en este punto, nos está diciendo que está a este lado o al otro. A ver, dije, se está confundiendo. ¿A qué se refiere? Tranquilo, papá, tranquilo. Me estoy refiriendo a lo siguiente. Vamos a poner que aquí yo tengo un filete. Aquí está. Tal base y aquí voy a levantar eso. Aquí está. Ahora sí, me explico. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a lo siguiente. Esto vamos a eliminar para evitar. Ahora sí. Muy bien. No es lo mismo. Ojo. Si el símbolo está acá o está acá, nos está diciendo que el cordón se va a emplear en este punto o en este otro. Depende mucho. Si el símbolo está acá o está acá, la soldadura se va a emplear en este punto o en este otro. ¿Un ejemplo, ingeniero? Claro que sí, papá. Yo te doy un ejemplito. Y el ejemplo lo vamos a ver aquí mismo. Vamos a borrar todo, ¿ya? Y nos vamos a ir a este costadito. Ah, ya. Vamos a ampliar un poquito, un poco más. Ampliaremos, ingeniero. No estoy viendo bien. Ya, lo ampliaremos. Ya, listo. No te enojes. Ok. Mira, observa bien lo siguiente. ¿Dónde estás yendo? Aquí, ¿qué dice? Nos dice que es 8. Ahorita vamos a ver qué significa 8, pero 8 ya nos está diciendo que es en milímetros el espesor del cordón, ¿no es cierto? El alto y el largo del cordón es de 8. ¿8 qué? 8 milímetros. Es bastante gruesito, ¿no? 8 milímetros. ¿Qué significa ese 8? ¿Y dónde está ubicado? Mira, cuando está por debajo, aquí voy a resaltar esto con ojito. Si está por debajo, nos está diciendo que se aplica donde se está apuntando, en esta esquinita. Si este cordoncito, si este símbolo, que lo voy a aquí graficar, estuviese en este lado, estuviese aquí, aquí estuviese señor John, ¿dónde se va a aplicar el cordón? El cordón se va a aplicar al otro lado, es decir, el cordón se va a aplicar aquí. Aquí, ¿dónde? Aquí, ahí se aplica. A ver, otra vez, no estoy entendiendo. Tranquilo. Mira, si el número, ahora sí, lo vamos a ver. Esto vamos a borrar aquí. Aquí. Una vez más, para todos. Si el símbolo está por debajo de la línea, donde está apuntando la flecha, aplicamos el cordón de soldadura. Si el símbolo está por encima de la línea, el cordón se aplica al otro lado del filete. ¿Se entiende, señor Norman? ¿Se entiende? Sí, claro, clarito. Muy bien, ojo. Y aquí estito más vamos a aprovechar antes de terminar la sesioncita. Este dato, 8. ¿Qué significa este número? Es el espesor y el alto del cordón de soldadura. ¿Qué significa este dato? Significa que aquí voy a tener un cordón, ¿no? Voy a hacer el cordón
Y este cordón, por norma, ojo, para eso existen las galgas. ¿Qué son las galgas? Son unas reglas especiales que miden espesores y altos de cordones. Eso lo emplean los inspectores de soldadura. Significa entonces que de acá a acá va a ser 8, ¿no es cierto? Esto va a ser 8. Y obviamente de acá a acá también va a ser 8. ¿Sí? Eso quiere decir. Bien. Está clarito.